Antes del escándalo, antes de Netflix, antes de los millones de fans. Altay Ulusoy era un chico común. Estudiaba arquitectura en Estambul y trabajaba como modelo en sus ratos libres. Pero todo cambió en 2010, cuando participó en el concurso Best Model of Turkey y ganó. Con solo 20 años, su belleza turca, sus ojos intensos y su porte elegante lo convirtieron en el modelo del momento. Televisión poco después recibió la oferta que lo cambiaría todo, el papel de Emir Sarrafolu en la serie Anferia Koydum. Un joven rico, frío y rebelde que se enamora de una chica humilde. La historia atrapó a toda Turquía. Altay se convirtió en el nuevo galán nacional. Corazón negro, ¿te gustan las historias de amor imposibles? ¿Recuerdas a Emir y Feria? Tras el fenómeno Feria, su carrera explotó. Participó en Medcezir, la versión turca de DOC, y más tarde en Yerde, una serie policial que fue todo un éxito. Marcas de lujo, portadas de revista, entrevistas, paparazzi, todo el país hablaba de él. Su imagen estaba en todas partes. Era el actor joven más popular de Turquía. Pero como todo en la cima, también comenzó a desestabilizarse. Cara tranquila, ¿tú crees que la fama a una edad temprana puede hacer perder el rumbo? En 2013 el sueño se rompió. La policía turca realizó una gran operación antidrogas, y entre los arrestados estaban varios famosos. Altay Ulusoy fue uno de ellos. Las acusaciones: consumo y distribución de estupefacientes. Las imágenes del actor esposado dieron la vuelta a todo el país. De pronto el ídolo perfecto se convirtió en protagonista de uno de los mayores escándalos del espectáculo turco. Su carrera se congeló. Marcas lo abandonaron. Proyectos fueron cancelados. ¿Tú qué habrías hecho como fan en ese momento? ¿Lo habrías apoyado, o le habrías dado la espalda? Tras el escándalo, Altay desapareció. Nada de redes sociales, nada de alfombras rojas. Silencio total. Se decía que estaba deprimido, que había perdido el rumbo, que se aisló del mundo. Pero había quienes aseguraban que no todo estaba perdido. Que él estaba preparando su regreso. Y así fue. Cara pensativa, ¿crees que el silencio fue una estrategia, o simplemente una necesidad emocional? En 2018 Netflix anunció su primera serie original turca, El Protector, Hakan, Muaf. Y el protagonista elegido fue Altay Ulusoy. Nadie lo vio venir. Después del escándalo, después del silencio, regresaba por la puerta grande y a nivel internacional. La serie fue un éxito. Se tradujo a más de 20 idiomas. En España, América Latina y Medio Oriente el nombre Altay Ulusoy volvió a sonar con fuerza. Fuego había caído, pero ahora brillaba más que nunca. Cámara de cine, ¿viste El Protector? ¿Crees que fue su mejor actuación? En 2019, tras años de silencio y procesos judiciales,
Aatay Ulusoy fue condenado a 1 año de libertad condicional supervisada y una multa penal. El veredicto oficial llegó, había consumido drogas, pero nunca participó en su distribución. Años más tarde, con voz firme y mirada sincera, Aatay rompió el silencio. Sí consumí. Fue un error. Pero jamás las vendí. Me arrepiento profundamente. Fue una etapa oscura de mi vida. Estas palabras no solo sorprendieron al público, sino que mostraron a un hombre valiente, dispuesto a enfrentar su pasado sin filtros ni excusas. Bocadillo de diálogo. ¿Crees que admitir el error lo hace más humano, o debió quedarse callado? Tras el escándalo, Aatay Ulusoy desapareció del foco público. Durante un tiempo vivió lejos de cámaras, sets y entrevistas. Fue su retiro personal, su etapa de silencio, pero también de reconstrucción. En esos meses, no solo transformó su apariencia física, adoptando un estilo más maduro y sobrio, sino que también sanó su interior. Comenzó a trabajar en sí mismo, a meditar, a reconectar con lo esencial. Psicológicamente, este retiro fue clave. A veces, caer es necesario para crecer. Y cuando regresó a las pantallas, lo hizo con más fuerza, con actuaciones más profundas, con una energía diferente. No volvió el ídolo adolescente, sino un actor completo, sereno y consciente. ¿Crees que todos merecemos un momento para detenernos y sanar antes de volver a empezar? La historia de Aatay Ulusoy no es solo la de un actor famoso. Es la de un joven que tocó el cielo demasiado rápido, que cometió errores, cayó, pero que no se quedó abajo. Vivió momentos de gloria con sus primeros papeles, fue el galán que todos querían ver en la pantalla, pero también enfrentó los demonios de la presión, la fama y los errores personales. Muchos lo juzgaron. Muchos lo dieron por perdido. Pero él eligió el camino más difícil, el de mirar hacia adentro, sanar y reconstruirse desde cero. Su regreso no fue ruidoso, pero fue poderoso. Cada nueva actuación suya refleja a alguien más consciente, más profundo, más real. Porque sí, Aatay volvió, pero ya no como el chico que todos conocían, sino como un hombre que aprendió de su pasado y eligió evolucionar. Estrella brillante, y tal vez, en esa evolución silenciosa, en esa lucha personal, está la verdadera inspiración. Porque al final, todos caemos. Lo que importa es cómo decidimos levantarnos.